Sección 43 de El Conde de Montecristo, volumen 1. El señor Bertuccio. Entretanto, el conde había llegado a su nueva casa, no empleando más que 6 minutos en el camino, pero 6 minutos que fueron bastante para que más de 20 jóvenes, conociendo el precioso tiro de caballos que ellos no habían tenido posibilidades para comprar, pusiesen sus alazanes a galope para conocer al espléndido señor que usaba caballos de 10.000 francos cada uno. La casa elegida por Alí, y que debía servir de residencia a Montecristo, estaba situada a la derecha, subiendo los Campos Elíseos, colocados entre un patio y jardín. Una plazuela de árboles muy espesos que se elevaban en medio del patio cubrían una parte de la fachada. Alrededor de esta plazuela se extendían, en forma de 2 extendidos brazos, 2 calles de árboles que conducían los coches desde la reja a una doble escalinata que sostenía en cada una de sus gradas un jarrón de porcelana lleno de flores. Esta casa, aislada en medio de un ancho espacio, tenía, además de la entrada principal, otra entrada que caía a la calle de Pontieu. Antes de que el cochero hubiese llamado al portero, la reja maciza giró sobre sus goznes. Habían visto venir al conde, y en París, como en Roma, como en todas partes, era servido con la rapidez del relámpago. El cochero entró, pues, describió el semicírculo y la reja estaba ya cerrada cuando las ruedas rechinaban aún sobre la arena de la calle de árboles. A la izquierda de la escalera el carruaje se paró. 2 hombres se presentaron en la portezuela. Uno era Alí, que se sonrió con una franqueza increíble de alegría al ver a su señor, y que fue pagado por una mirada de Montecristo. El otro saludó humildemente y presentó su brazo al conde para ayudarle a bajar del carruaje. «Gracias, señor Bertuccio», dijo el conde saltando ligeramente del carruaje. «¿Y el notario?» «Está en el saloncito, excelencia», respondió Bertuccio. «¿Y las tarjetas que os he mandado grabar en cuanto supieseis el número de la casa?» «Están ya, señor conde. Me he visto para ello con el mejor grabador del Palais Royal, que grabó la plancha delante de mí. La primera que tiraron fue llevada al instante a casa del señor barón Danglars, diputado, calle de Chaussée d'Antin, número 7. Las otras están sobre la chimenea de la alcoba de su excelencia». «Bien. ¿Qué hora es?» «Las 4». Montecristo dio sus guantes, su sombrero y su bastón al mismo lacayo francés que se había lanzado fuera de la antesala de Morcerf para hacer aproximar el carruaje. Después pasó al saloncito, precedido por Bertuccio, que le mostró el camino. «Vaya una pobreza de mármoles en esta antesala. Espero que los cambien inmediatamente». Bertuccio se inclinó. Como había dicho el mayordomo, el notario esperaba en el salón. Era un hombre en cuya calmosa y pacífica fisonomía se pintaba la mayor honradez. «¿Sois vos, señor mío?», dijo Montecristo, «el comisionado para vender la quinta que deseo comprar?» «Sí, señor conde», respondió el notario. «¿Está extendida el acta de venta?» «Sí, señor conde». «¿La tenéis aquí?» «Sí, señor». «Perfectamente. ¿Y dónde está la quinta que compro?», dijo el conde dirigiéndose a Bertuccio y al notario. El mayordomo hizo un gesto que significaba «no sé». El notario miró a Montecristo con asombro. «¿Cómo?», dijo. «¿El señor conde no sabe dónde está la quinta que compra?» «No». «¿No tiene el señor conde la menor idea de su situación?» «¿Y cómo demonios había de saberlo? Acabo de llegar de Cádiz esta mañana. Jamás he estado en París, y esta es la primera vez que pongo los pies en Francia». «Entonces es otra cosa», respondió el notario. «La casa que el señor conde compra está situada en Auteuil». Y a este nombre, Bertuccio palideció visiblemente. «¿Y dónde está Auteuil?», preguntó Montecristo. «A 2 pasos de aquí, señor conde», respondió el notario. «Un poco más allá de Passy, en una situación encantadora, en medio del bosque de Bolonia». «¿Tan cerca?», dijo Montecristo. «Pero eso no es un campo. ¿Cómo diablos me habéis ido a escoger una quinta junto a las puertas de París, señor Bertuccio?» «¿Yo?
exclamó el mayordomo turbado. No, seguramente. No es a mí a quien el señor conde encargó que le eligiese una casa. Acuérdese, el señor conde. Busque en su memoria. Reúna bien sus ideas. Ah, es cierto, dijo Montecristo. Me acuerdo ahora que he leído ese anuncio en un periódico, y me he dejado seducir por este título. Casa de campo. Aún es tiempo, dijo vivamente Bertuccio, y si su excelencia quiere encargarme que busque otra, la encontraré mucho mejor en Enghien, en Fontenay-aux-Roses o en Bellavista. No, dijo desdeñosamente Montecristo. Puesto que ya tengo esta, la conservaré. Y haréis bien, dijo vivamente el notario, temiendo perder sus ganancias, porque es una propiedad encantadora. Aguas cristalinas y abundantes, bosques espesos, habitaciones cómodas, aunque abandonadas hace tiempo, sin contar con los muebles que, aunque un poco antiguos, tienen valor, sobre todo en el día que sólo se buscan las cosas antiguas. Perdonad, pero creo que el señor conde tendrá el gusto de la época. Hablad, dijo Montecristo. ¿Es cosa conveniente? Ah, señor, mucho mejor, es magnífica. Pues nada, no hay que desperdiciar esta ocasión, dijo Montecristo. El contrato, señor notario. Y firmó rápidamente después de haber echado una ojeada hacia el sitio donde estaban designados los nombres de los propietarios y la situación de la casa. Bertuccio, dijo, entregad 55.000 francos a este caballero. El mayordomo salió con paso no muy seguro y volvió con un pliego de billetes de banco que el notario contó como un hombre poco acostumbrado a recibir el dinero sin el descuento competente. ¿Y ahora?, preguntó el conde. ¿Están cumplidas todas las formalidades? Todas, señor conde. ¿Traéis las llaves? Se hallan en poder del portero que guarda la casa, pero aquí tenéis la orden que le he dado de instalaros en vuestra propiedad. Muy bien. Y Montecristo hizo al notario una especie de saludo que quería decir: ya no tengo necesidad de vos, podéis retiraros. Pero, exclamó el honrado notario, el señor conde se ha engañado, me parece. Comprendido todo, no son más que 55.000 francos. ¿Y vuestros honorarios? Están pagados con esta suma, señor conde. ¿Pero no habéis venido de Auteuil aquí? Sí, señor, es cierto. Pues bien, preciso es pagaros vuestra incomodidad, dijo el conde, y le despidió con una mirada. El notario salió lentamente, haciendo una profunda cortesía a cada paso que daba, porque era la primera vez, desde el mismo día que empezara a ejercer su profesión, que daba con un cliente semejante. «Conducid a este caballero», dijo el conde a Bertuccio, y el mayordomo salió detrás del notario. Apenas estuvo solo el conde, sacó de su bolsillo una cartera con cerradura que abrió con una llavecita que pendiente del cuello llevaba y de la que no se separaba nunca. Después de haber buscado un momento, se detuvo en una hoja que contenía varias notas. Comparó estas notas con el acta de venta que había puesto sobre la mesa y, reflexionando un momento, «Auteuil, calle de la Fuente, número 28. Esto es», dijo. «Ahora deberé arrancar esa confesión por el terror religioso o por el terror físico. Dentro de una hora lo sabré todo». «¡Bertuccio!», exclamó enseguida, dando un golpe con una especie de martillo sobre un timbre que produjo un sonido agudo y sonoro. «¡Bertuccio!». El mayordomo se presentó. «Señor Bertuccio», dijo el conde, «¿no me habéis dicho otras veces que habíais viajado por Francia?» «Por ciertas partes de Francia, sí, excelencia». «¿Conocéis acaso los alrededores de París?» «No, excelencia, no», respondió el mayordomo con cierto temblor nervioso, que Montecristo, conocedor en punto a emociones, atribuyó con razón a una viva inquietud. «Siento que no hayáis recorrido los alrededores de París», dijo, «porque quiero visitar esta tarde mi nueva propiedad, y viniendo conmigo hubierais podido darme útiles informes». «¡Ah, Auteuil!», exclamó Bertuccio, cuya tez tostada se volvió casi lívida. «¿Yo ir a Auteuil? ¿Y qué hay en eso de extraño? Cuando yo viva en Auteuil, forzoso será que vengáis conmigo, puesto que formáis parte de la casa». Bertuccio bajó la cabeza ante la imperiosa mirada de su señor y permaneció inmóvil sin responder.
¿Y ahora? ¿Vais a hacerme llamar segunda vez para pedir el coche?, dijo Montecristo con el tono con que Luis XIV pronunció aquella frase «he tenido que esperar». Bertuccio se lanzó a la antesala y gritó con voz ronca: «¡Los caballos de su excelencia!». Montecristo escribió 2 o 3 esquelas. Cuando cerraba la última, volvió a presentarse el mayordomo. «El coche de su excelencia está pronto», dijo. «Pues bien, tomad vuestros guantes y vuestro sombrero», dijo Montecristo. «¿Y qué? ¿Voy al fin con el señor conde?», exclamó Bertuccio cada vez más pálido. «Sin duda. Es preciso que deis vuestras órdenes, puesto que quiero habitar aquella casa». Réplica ninguna admitía semejante orden. Así pues, el mayordomo, sin pronunciar una palabra, siguió a su señor, que subió al carruaje haciéndole señal de que le siguiese. El señor Bertuccio subió por consiguiente al coche. Fin de la sección 43. Sección 44 de El Conde de Montecristo. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La casa de Auteuil. Montecristo había reparado que al bajar la escalera, Bertuccio se había persignado a la manera de los corsos, es decir, cortando el aire en forma de una cruz con el pulgar, y que al tomar asiento en el carruaje había murmurado una corta oración. Cualquiera otro que no fuera un hombre curioso hubiera tenido piedad de la singular repugnancia manifestada por el digno mayordomo para el paseo premeditado, extramuros, por el conde, pero según parece, éste era demasiado curioso para poder dispensar a Bertuccio de este viaje. 20 minutos le bastaron para llegar a Auteuil. La palidez y emoción del mayordomo iban creciendo por instantes, y desde el momento en que en el pueblo entraron, Bertuccio, arrimado a un ángulo del carruaje, comenzó a examinar con una emoción febril todas las casas por delante de las cuales pasaban. «Pararéis en la calle de la Fuente número 28», dijo el conde, fijando despiadadamente su mirada sobre el mayordomo, al cual daba esta orden. El sudor inundaba la frente de Bertuccio, y asomando la cabeza por la portezuela del coche, gritó al cochero: «Calle de la Fuente número 28». Este número 28 estaba situado en un extremo del pueblo. Durante el viaje se había acercado la noche, o más bien una nube negra, cargada de electricidad, que daba a estas tinieblas la apariencia y la solemnidad de un episodio dramático. El carruaje se detuvo y el lacayo se precipitó a la portezuela para abrirla. «¿Y bien?», dijo el conde. «¿No bajáis, señor Bertuccio? ¿Os quedáis dentro? ¿En qué diablos pensáis hoy?». Bertuccio se precipitó por la portezuela y presentó su hombro al conde, quien se apoyó esta vez, y bajó uno a uno los 3 escalones del estribo. «Llamad», dijo el conde, «y anunciadme». Bertuccio llamó a la puerta. Se abrió, y el portero se presentó en ella. «¿Quién es?», preguntó. «Es vuestro nuevo amo», y presentó al portero el billete de reconocimiento, entregado por el notario. «¿Luego se ha vendido la casa?», preguntó el portero. «¿Y es este caballero quien la viene a habitar?». «Sí, amigo mío», dijo el conde, «y en verdad que procuraré hacer todo lo posible para que quedéis contento de vuestro nuevo amo». «Oh, caballero», dijo el portero, «no tendré mucho que sentirlo, porque al antiguo le veíamos rara vez. Hace más de 5 años que no ha venido, y bien ha hecho en vender una casa que no le serviría de nada». «¿Y cómo se llamaba vuestro amo?», preguntó Montecristo. «El señor marqués de Saint-Méran», respondió el portero. «El marqués de Saint-Méran», replicó Montecristo. «Paréceme que este nombre no me es desconocido», dijo el conde. «El marqués de Saint-Méran». Y pareció reunir sus ideas. «El anciano gentilhombre», continuó el conserje, «un fiel servidor de los Borbones, tenía una hija única que casó con el señor de Villefort, que ha sido procurador del rey en Nimes y después en Versalles». Montecristo arrojó una mirada a Bertuccio y le vio más pálido y blanco que la pared, contra la cual se apoyaba para no caer. «¿Y esa joven no ha muerto?», preguntó Montecristo. «Me parece haberlo oído decir». «Sí, señor, hace 21 años,
y desde este tiempo apenas hemos vuelto a ver 3 veces al pobre marqués. Gracias, dijo Montecristo, juzgando por la postración del mayordomo que ya no podía tirar más de aquella cuerda sin temor de romperla. Gracias. Dadme una luz. ¿Os he de acompañar? No, es inútil. Bertuccio me alumbrará. Y Montecristo acompañó estas palabras con el regalo de 2 piezas de oro que hicieron deshacerse al conserje en bendiciones y suspiros. —¡Ah, caballero! —dijo el conserje después de haber buscado inútilmente sobre la chimenea—. Es que no tengo aquí bujías. —Tomad una de las linternas del carruaje, Bertuccio, y mostradme las habitaciones —dijo el conde. El mayordomo obedeció sin murmurar, pero era fácil ver en el temblor de la mano que sostenía la linterna cuánto le costaba obedecer. Recorrieron un piso bajo bastante grande, un piso principal compuesto de un salón, una sala de baños y 2 alcobas. Por una de estas 2 alcobas se iba a una escalera de caracol que terminaba en el jardín. —Calle, aquí hay una escalera —dijo el conde—. Esto es bastante cómodo. Alumbradme, señor Bertuccio. Pasad delante y vamos a donde nos conduzca esta escalera. —Señor —dijo Bertuccio—, conduce al jardín. —¿Y cómo sabéis eso? —Es decir, lo supongo. Pues bien, nos aseguraremos. Bertuccio lanzó un suspiro y caminó adelante. La escalera desembocaba efectivamente en el jardín. En la puerta exterior se paró el mayordomo. —Vamos, señor Bertuccio —dijo el señor conde. Pero éste estaba aniquilado, aturdido, casi sin conocimiento. Sus ojos buscaban a su alrededor como las huellas de un pasado terrible, y con las manos crispadas parecía separar recuerdos espantosos. —¿Y bien? —insistió el conde. —No, exclamó Bertuccio, colocando una linterna en el ángulo de la pared anterior. —No, señor, no iré más lejos. Es imposible. —¿Qué estáis diciendo? —articuló la irresistible voz de Montecristo. —¿Pero no veis, señor —exclamó el mayordomo—, que no es natural que, teniendo una casa que comprar en París, la compréis justamente en Auteuil, y que comprándola en Auteuil, esta casa haya de ser el número 28 de la calle de la Fuente? —¡Ah! ¿Por qué no os lo he contado todo, monseñor? Seguramente no hubierais exigido que viniese. Yo esperaba que sería otra la quinta del señor conde, como si no hubiese otra casa en Auteuil que la del asesinato. —¡Oh! —exclamó Montecristo deteniéndose de repente—. ¿Qué palabras acabáis de pronunciar? —¡Diablo de hombre! —¡Corso maldito! Siempre misterios o supersticiones. Vamos, tomad esa linterna y visitemos el jardín. Conmigo, espero, no tendréis miedo. Bertuccio recogió la linterna y obedeció. La puerta, al abrirse, descubrió un cielo opaco en el que la luna se esforzaba en vano para luchar contra un mar de nubes que la cubrían con sus olas sombrías que iluminaban un instante, y que iban a perderse enseguida, más sombrías aún, en las profundidades del firmamento. El mayordomo Bertuccio quiso dirigirse por un sendero de la izquierda. —No, por allí no —dijo Montecristo—. ¿A qué seguir por las calles de los árboles? Aquí se distingue una plazoleta. Sigamos de frente. Bertuccio se enjugó el sudor que corría por su frente, pero obedeció. Sin embargo, seguía inclinándose a la izquierda. Montecristo seguía a la derecha, y así que hubo llegado junto a unos cuantos árboles corpulentos y añosos, se detuvo. El mayordomo no pudo más. —¡Alejaos, señor! —exclamó. —¡Alejaos, os lo suplico! ¡Estáis justamente en el sitio! —¿En qué sitio? —En el sitio donde cayó. —Querido señor Bertuccio —dijo Montecristo riendo—, volved en vos, os lo ruego. Aquí no estamos en Sartena o en corte. Esto no es un bosque, sino un jardín inglés, y no sé por qué tengáis tanta repugnancia en ir por él. —Señor, no estéis ahí, no estéis ahí. —Creo que os volvéis loco, maese Bertuccio —dijo fríamente el conde. Si es así, avisadme, porque os haré encerrar en una casa de salud antes de que suceda una desgracia. —¡Ay, excelencia! —dijo Bertuccio meneando la cabeza y cruzando las manos con una actitud que hiciera reír al conde
si pensamientos de mayor importancia no le ocupasen en este momento y no le hubiesen hecho prestar atención a las menores palabras de su mayordomo. —¡Ay, Excelencia! ¡La desgracia ha sucedido! —Señor Bertuccio —dijo el conde—, me agrada el veros torcer los brazos y abrir unos ojos de condenado, y siempre he notado que no hacen tantas contorsiones sino los que tienen algún secreto. Yo sabía que erais corso, sabía que erais sombrío, y algunas veces hablabais entre dientes de una historia de vendetta. Y esto os lo pasaba en Italia, porque estas cosas están de moda en aquel país. Pero en Francia el asesinato es de muy mal gusto. Hay gendarmes que se ocupan de él, jueces que lo condenan y cadalsos que lo vengan. Bertuccio cruzó las manos, y como al ejecutar estas diferentes evoluciones no había dejado su linterna, la luz iluminó su rostro descompuesto. Montecristo le examinó con la misma mirada con que había examinado en Roma el suplicio de Andrea. Después, con un tono que hizo estremecer al pobre mayordomo, dijo: «Luego mintió el abate Busoni cuando después de su viaje a Francia en 1829 os envió a mi casa con una carta en la que me recomendaba vuestras buenas cualidades. Y bien, voy a escribir al abate, le haré responsable de su protegido, y sin duda sabré toda la historia de ese asesinato. Solamente os prevengo, señor Bertuccio, que cuando vivo en un país estoy acostumbrado a conformarme con sus leyes, y que no tengo ganas de andar en dimes y diretes con la justicia de Francia». «Oh, no hagáis eso, Excelencia. Os he servido fielmente, ¿no es verdad?», exclamó Bertuccio desesperado. «Siempre he sido hombre honrado, y he hecho todas cuantas buenas acciones he podido». «No digo que no», replicó el conde, «pero ¿por qué diablos estáis tan agitado? Esa es una mala señal. Una conciencia pura no pone las mejillas tan pálidas». «Pero, señor conde», repuso vacilando Bertuccio, «¿no me habéis dicho vos mismo que el abate Busoni, que oyó mi confesión en las prisiones de Nimes, os había advertido, al enviarme a vuestra casa, que tenía una acción sola que reprenderme?» «Sí, pero como os dirigía a mí diciéndome que seríais un mayordomo excelente, creí que habríais robado nada más». «Oh, señor conde», exclamó Bertuccio con desprecio, «porque como erais corso, os habíais podido resistir al deseo de hacer una piel, como suele decirse en vuestro país, cuando al contrario se deshace una». «Pues bien, sí, monseñor, sí, mi buen señor, eso es», exclamó Bertuccio arrojándose a los pies del conde. «Sí, es una venganza, lo juro, solo una venganza». «Comprendo. Pero lo que no comprendo es que esta casa sea justamente la que os galvanice hasta tal punto». «Pero, monseñor, ¿acaso no es natural?», replicó Bertuccio, «puesto que la venganza fue ejecutada en vuestra casa». «¿Cómo? ¿En esta casa? Oh, monseñor, aún no era vuestra». «¿Pero de quién era? El portero nos ha dicho que del marqués de Saint-Méran. ¿Por qué diablos teníais que vengaros del marqués de Saint-Méran?» «Oh, no era de él, monseñor, era de otro». «Es particular», dijo Montecristo, pareciendo ceder a sus reflexiones, «que os encontréis por casualidad y sin preparación ninguna en una casa donde ha pasado lo que tan desgarradores remordimientos os produce». «Oh, señor», dijo el mayordomo, «la mayor de la fatalidad es quien conduce todo esto, estoy seguro. Primero compráis una casa, justamente en Auteuil. Esta casa es la misma donde yo cometí el asesinato. Bajáis al jardín, justamente por una escalera por donde él bajó. Os detenéis precisamente en el lugar donde recibió el golpe. A 2 pasos debajo de este plátano estaba la fosa donde acababa de enterrar al niño. Y todo esto, señor, todo esto no es casualidad, es providencia». «Pues bien, veamos, señor corso. Supongamos que sea providencia, porque yo supongo siempre lo que quiero, y además a los espíritus débiles es preciso concederles todo lo que desean. Veamos, reunid vuestras ideas, y contadme eso». «No lo he contado más que una vez, señor, y fue al abate Busoni. Tales cosas», añadió Bertuccio meneando la cabeza, «no se dicen más que bajo el sello de la confesión». «Entonces, mi querido Bertuccio», dijo el conde, «me veré en la precisión de mandaros con vuestro confesor. Con él os haréis Cartujo o Bernardino, y hablaréis de vuestros secretos».
Por lo que a mí hace, ni me gusta un hombre que se asusta de semejantes fantasmas, ni tampoco me gusta que mis servidores no se atrevan a pasearse por la noche en mi jardín. Después, lo confieso, me agradaría poco alguna visita del comisario de policía, porque, sabedlo, señor Bertuccio, en Italia no se paga la justicia como no se calle, pero en Francia no se le paga, al contrario, sino cuando se habla. Diantre, os creía un poco más corso, un gran contrabandista, un hábil mayordomo, pero veo que tenéis otras cuerdas en vuestro arco. Señor Bertuccio, ya no estáis a mi servicio. —¡Oh, monseñor! ¡Monseñor! —exclamó el mayordomo, admirado y aterrado de esta amenaza. —Oh, si no se necesita más que eso para quedar a vuestro servicio, hablaré, lo diré todo, y si me separo de vos, será para ir al cadalso. —Eso ya es otra cosa —dijo Montecristo—, pero si queréis reflexionadlo. Más vale que no habléis nada. —No, señor, os lo juro por la salvación de mi alma, os lo diré todo, todo, más aún de lo que dije al abate Busoni, pero primero, os lo suplico, alejaos de ese plátano. Mirad, la luna va a salir, y ahí colocado como estáis, envuelto en esa capa que oculta vuestro cuerpo, estaba el señor de Villefort. —¿Cómo? —exclamó Montecristo. —¿El señor de Villefort? —¿Su excelencia le conoce? —El antiguo procurador del rey en Nimes. —Sí. —¿Que se casó con la hija del marqués de Saint-Mégan? —Sí. —¿Y que tenía la reputación del magistrado más honrado, más severo, más rígido? —Pues bien, señor —exclamó Bertuccio—, ese hombre de una reputación tan sólida y tan irreprochable. —¿Y bien? ¿Ese hombre? —¡Es un infame! —Bah —dijo Montecristo—, imposible. —Sin embargo, es la pura verdad. —¿Sí? —dijo Montecristo—. ¿Y tenéis pruebas de ello? —Las tenía, al menos. —¿Y las habéis perdido, torpe? —Sí, pero buscándolas bien podremos encontrarlas. —Bien, bien. Ahora contadme eso, señor Bertuccio, porque os digo a la verdad que la historia me va interesando. Y el conde, tarareando entre dientes una aria de La Lucía, fue a sentarse sobre un banco, mientras que Bertuccio le seguía reuniendo sus ideas. Bertuccio permaneció en pie delante del conde. Fin de la sección 44. Sección 45 de El conde de Montecristo, volumen 1. La vendetta, parte 1. —¿Por dónde queréis, señor conde, que os empiece a contar los sucesos? —preguntó Bertuccio. —Por donde gustéis —dijo Montecristo—, pues os advierto que estoy ignorante de todo. —Pues yo creía que el abate Busoni había contado algo a vuestra excelencia. —Sí, algunos pormenores, es cierto, pero como han pasado 7 u 8 años después, lo he olvidado todo. —Pues en ese caso puedo, sin temor de fastidiar a vuestra excelencia... —Hablad, señor Bertuccio, hablad, pues oyéndoos más gustoso pasaré la noche. —Los sucesos se remontan a 1815. —Ah, dijo Montecristo, ¿no es de ayer esa fecha de 1815? —Es cierto, y sin embargo tengo tan grabados todos sus pormenores en mi memoria como si hubiesen pasado ayer. Yo tenía una hermana y un hermano mayor que estaba al servicio del emperador sirviendo de teniente en un regimiento compuesto de corsos. Mi hermano era mi único amigo, porque habiéndonos quedado huérfanos, yo a los 5 años y él a los 18, me crió y educó como si hubiese sido su hijo. Se casó en 1814, en tiempo de los Borbones, y cuando el emperador salió de la isla de Elba, mi hermano volvió a seguir al instante en el servicio. Pero herido ligeramente en Waterloo, se retiró con el ejército detrás del Loira. Pero esa historia de los 100 días que me contáis, señor Bertuccio, la he oído ya, si no me engaño. Perdóneme, su excelencia, pero estos primeros pormenores son indispensables y me habéis prometido tener paciencia. Proseguid, proseguid, cumpliré mi palabra. Un día recibimos una carta. Antes es necesario deciros que habitábamos en la pequeña aldea de Rogliano, en la extremidad del Cabo Corso.
Esta carta era de mi hermano, en la cual nos decía que el ejército estaba licenciado, que volvía por Châteauroux, Clermont-Ferrand, El Puy y Nimes, y me suplicaba que si tenía algún dinero se lo mandase a Nimes, a casa de un posadero conocido nuestro, con el cual tenía yo algunas relaciones. —De contrabando, ¿no es así? —respondió Montecristo. —Pero, por Dios, señor conde, no es ningún delito buscarse la vida. —Es cierto. Continúa, pues. Ya he dicho a su excelencia que amaba tiernamente a mi hermano, y no es extraño que no me resolviese a enviarle el dinero, sino a llevárselo en persona. Poseía 1000 francos, de los cuales dejé 500 a Asunta, que era mi cuñada, y tomando los 500 restantes me puse en camino para Nimes. Viaje poco difícil, porque teniendo mi barca un cargamento que hacer en el mar, todo secundaba mi proyecto. Pero hecho el cargamento, se volvió contrario el viento, de modo que estuvimos 4 o 5 días sin poder entrar en el Ródano, lo que tras muchos esfuerzos conseguimos, y llegando hasta Arles, dejé el barco entre Bellaguarda y Beliquer para tomar camino de Nimes. —¿Y llegasteis por fin? —Sí, señor, pero como ve vuestra excelencia, yo no le cuento más que las cosas absolutamente necesarias, porque es menester advertiros que en aquel entonces tenían lugar las famosas mortandades del mediodía. Había allí 2 o 3 bandidos que se llamaban Trestaillon, Truphemy y Grafin, que degollaban por las calles a todos los que se sospechaban bonapartistas, y no dudo que el señor conde habrá oído hablar de estos asesinatos. Vagamente, porque estaba muy lejos de Francia en aquella época. Continúa. Al entrar en Nimes, los pies hollaban torrentes de sangre y tropezaban por doquiera con mutilados cadáveres. Los asesinos, organizados en bandas, mataban, saqueaban y quemaban. Al ver tan sangrienta carnicería tuve miedo, no por mí, simple pescador corso que no tenía mucho que temer, pues por el contrario, aquel tiempo era bueno para nosotros los contrabandistas, sino por mi hermano soldado del imperio, que volvía del ejército del Loira con su uniforme y sus charreteras, y que por consecuencia debía de temerlo todo. Corrí a casa de nuestro posadero. Mis presentimientos no me habían engañado. Mi hermano había llegado a Nimes, y a la puerta misma del que venía a pedir hospitalidad había sido cobardemente asesinado. Pregunté a todo el mundo quiénes eran los asesinos, pero nadie se atrevió a decirme sus nombres que tanto temor infundían. Pensé entonces en la justicia francesa, de cuya rectitud e inflexibilidad había oído tantas alabanzas, y me presenté en casa del procurador del rey. —¿Y ese procurador del rey se llamaba acaso Villefort? —preguntó sencillamente el conde de Montecristo. —Ese era su nombre, señor, y venía de Marsella, en donde había sido sustituido y cuyo celo le había valido el ascenso. Se decía que era uno de los primeros que había anunciado al gobierno el desembarco de la isla de Elba. —Pero —respondió Montecristo—, ¿vos os presentasteis en su casa? —Señor —le dije yo con entereza—, mi hermano ha sido asesinado en las calles de Nimes. No sé por qué, pero es vuestra obligación el saberlo, porque sois aquí el jefe de la justicia, y a la justicia toca vengar a los que no han sabido defender. —¿Quién era vuestro hermano? —preguntó el procurador del rey. —Teniente del batallón corso. —¿En ese caso era un soldado del usurpador? Solo sé deciros que era un soldado de los ejércitos franceses. —Y bien —replicó—, se ha servido de la espada y ha muerto por la espada. —Os engañáis, señor, ha muerto por el puñal. —¿Y qué queréis que haga yo? —respondió el magistrado. —Ya os lo he dicho, quiero que le venguéis. —¿De quién? —De sus asesinos. —¿Los conozco yo acaso? —Buscadlos. —¿Para qué? Vuestro hermano habrá tenido alguna querella y se habrá batido en desafío, pues sé muy bien que todos esos antiguos soldados se entregan a culpables excesos que tenían buen éxito en tiempo del imperio, pero que se convierten ahora en su daño. Y debéis de saber que nuestras gentes del mediodía, con la misma aversión, miran a los soldados que a los excesos. —Señor —respondí yo—, no os suplico por mí, porque lloraría o me vengaría, nada más. Pero mi pobre hermano tenía una mujer, y si me sucediese la misma desgracia, esta pobre criatura moriría de hambre, porque se mantenía solo con el trabajo de mi hermano. Si obtuvieseis para ella una pequeña pensión del gobierno...
Todas las revoluciones llevan tras de sí estas catástrofes, respondió el señor de Villefort, y vuestro hermano ha sido víctima de esta. Ya veo que es una desgracia, pero el gobierno no debe nada a vuestra familia por esto. Si tuviéramos que juzgar todas las venganzas que los partidarios del usurpador han ejercido contra los partidarios del rey cuando a su vez tenían en sus manos el poder, vuestro hermano tal vez hubiese sido hoy condenado a muerte. Lo que se ha verificado es cosa muy natural, porque no es más que la ley de las represalias. —¿Y qué, señor? —exclamé yo—, ¿es posible que me habléis así? ¿Vos, que sois un magistrado? —Todos estos corsos están locos —contestó el señor de Villefort—, y están en la creencia de que aún su compatriota es emperador. Vivís engañado, querido mío, y hubiera sido menester que me hubieseis dicho esto 2 meses atrás, pero ahora es demasiado tarde. Marchaos, pues, porque si no queréis de grado, me veré obligado a precisaros a ello. Yo le miré un instante, creyendo que una nueva súplica podría tener mejor éxito, pero aquel hombre era de piedra. Me aproximé a él, no obstante. —Pues bien —le dije a media voz—, ya que vos conocéis tan bien a los corsos, debéis saber igualmente cómo cumplen su palabra. Ya que vos creéis que han hecho bien en matar a mi hermano, que era bonapartista, porque vos sois realista, yo que soy bonapartista también, os declaro una cosa, y es que os he de matar. Desde este momento os declaro la vendetta. Y ya que lo sabéis, guardaos mucho, porque la primera vez que nos encontremos cara a cara, habrá llegado vuestra última hora. Y antes que hubiese vuelto de su sorpresa, abrí la puerta y me marché. —Muy bien —dijo Montecristo—, con vuestra humilde figura decís esas cosas, señor Bertuccio, a un procurador del rey. ¿Sabía él al menos lo que quiere decir la palabra vendetta? Lo sabía, de modo que desde aquel momento no salió sin que lo acompañasen y se encerró en su casa, haciéndome buscar por todas partes, pero felizmente estaba tan bien oculto que no pudo encontrarme. Entonces se apoderó de él el temor, y tembló con la idea de quedar más tiempo en Nimes. Solicitó su cambio de residencia, y como era en efecto un hombre influyente, fue nombrado en Versalles, pero, vos ya sabéis, no hay distancia para un corso que ha jurado vengarse de su enemigo, y su carruaje, por muy bien conducido que fuese, nunca logró adelantarme más de media jornada, sin embargo de que yo le seguía a pie. Lo importante no era matarle, pues 100 veces había encontrado yo ocasión de hacerlo, pero era preciso matarle sin ser descubierto, y sobre todo sin ser arrestado, y aunque por otra parte yo no me pertenecía ya, tenía que proteger y mantener a mi cuñada. Por espacio de 3 meses espié al señor de Villefort. En esos 3 meses no dio un paso, un movimiento, un paseo que mi mirada no escudriñase con constancia. Por fin descubrí que venía misteriosamente a Auteuil. Le seguí con la misma cautela y le vi entrar en esta casa que estamos, con la indiferencia de que, en lugar de entrar como todo el mundo por la puerta de la calle, venía unas veces a caballo y otras en carruaje. Dejaba el carruaje o el caballo en la posada y entraba por esa pequeña puerta que veis en ese lado. Montecristo hizo con la cabeza un movimiento por el cual claramente se conocía que, en medio de la oscuridad, distinguía en efecto la entrada que indicaba Bertuccio. Ningún asunto de importancia me detenía en Versalles, y por eso me fijé en Auteuil, para informarme, porque si quería cogerle, aquí es donde infaliblemente debía encontrarlo. La casa pertenecía, como ha dicho el portero, a vuestra excelencia, al señor de Saint-Mégan, suegro de Villefort. El señor de Saint-Mégan vivía en Marsella, de modo que, situándole esta casa inútil, decían que acababa de albergar a una joven viuda a quien conocían bajo el nombre de la baronesa. En efecto, una noche mirando por encima de la tapia, vi una mujer joven y hermosa que se paseaba sola por el jardín, y como miraba con frecuencia la puertecita, creí que aquella noche esperaba a Villefort. Cuando estuvo tan cerca de mí que apenas la oscuridad pudiese distinguir sus facciones, vi una mujer de edad de 18 a 19 años, alta y rubia. Como estaba vestida solo con un peinador y nada ceñía su cintura, noté que estaba encinta y que su embarazo parecía muy adelantado. Pasados algunos momentos abrieron la puertecita. Un hombre entró,
La joven corrió precipitadamente a su encuentro, ambos se arrojaron en los brazos del otro, abrazáronse tiernamente y entraron juntos en la casa. El hombre que acababa de entrar era el señor Villefort, y entonces juzgué que al salir, sobre todo si salía de noche, debía atravesar el jardín. ¿Y habéis sabido después el nombre de esa mujer?, preguntó el conde. No, excelencia, respondió Bertuccio, porque vais a ver que no tuve tiempo de saberlo. Continuad, pues. Aquella noche, replicó Bertuccio, hubiera podido acabar con mi empresa si hubiese tenido mejor el jardín, pero temí no matarle bien, y pensé que si alguno acudía a sus gritos no podría huir, por cuya razón lo dejé para la próxima cita, y para que nada se me escapase, tomé un cuartillo enfrente de la tapia del jardín. 3 días después, serían las 7 de la noche, vi salir de la casa un criado a caballo que tomó a galope el camino que conducía al de Sèvres. Presumí que iba a Versalles. No me engañaba, porque habiendo pasado 3 horas, cuando el mismo criado volvió cubierto de polvo, lo cual me indicaba bien claramente que su mensaje estaba terminado. 10 minutos después, otro hombre, a pie y cubierto con una capa, abría la puertecita del jardín, que se volvió a cerrar detrás de él. Yo bajé entonces con rapidez, a pesar de que no había visto el rostro de Villefort. Le reconocí por los latidos de mi corazón. Crucé la calle, me arrimé a un poste colocado junto a la tapia, desde la cual había mirado otra vez al jardín, pero no me quedé satisfecho esta vez con mirar, pues sacando mi cuchillo del bolsillo y asegurándome de que la punta estaba bien afilada, salté por encima de la tapia. Y mi primer cuidado fue correr a la puerta, y había dejado la llave dentro, tomando la simple precaución de dar a la cerradura 2 vueltas, y estando seguro de que nada impediría mi fuga por este lado. Me puse a estudiar las localidades. El jardín formaba un cuadrilátero. Un prado de fino musgo se extendía hacia el medio, y en sus ángulos veían sombrear algunos árboles de follaje espeso y mezclados de flores de otoño. Para dirigirse de la casa a la puertecita, el señor de Villefort tenía que pasar forzosamente junto a uno de estos árboles. Era el fin de septiembre, y el viento soplaba con fuerza. El escaso fulgor de una luna pálida y velada a cada instante por gruesas y pardas nubes blanqueaba la arena de las calles de árboles que conducían a la casa, y dejaba en negra oscuridad el sombrío verdor de los espesos árboles, en los que un hombre podía permanecer oculto sin temor de ser visto. Yo me ocultaba en uno de ellos, por donde debía pasar Villefort, pero apenas estaba allí, cuando en medio de las bocanadas de viento que encorvaban las espesas ramas de los árboles sobre mi frente, creí distinguir como unos gemidos. Pero ya sabéis, o tal vez no sabéis, señor conde, que el que espera el momento de cometer un asesinato cree siempre sonar en torno de sus oídos gritos sordos y murmullos confusos que se pierden en el espacio, de modo que 2 horas pasaron durante las cuales, repetidas veces, creí oír los mismos gemidos. Al fin dieron las 12 de la noche y aún se oía el eco confuso de la última campanada, lúgubre y misteriosa, cuando apercibí una débil ráfaga que doraba las ventanas de la escalera oculta por la que hemos descendido hace poco. La puerta se abrió, y el hombre de la capa volvió a aparecer. El momento era terrible, pero como hacía mucho tiempo que estaba preparado a este momento para poder dudar, saqué sin turbación mi cuchillo y me preparé. El hombre de la capa se dirigía hacia mi lado, cuando, a medida que avanzaba en el espacio, creí notar que tenía un arma en la mano derecha y tuve miedo, no de una lucha, sino de un mal éxito. Prefiero así, que estuvo retirado de mí solo algunos pasos, conocí lo que yo había tomado por arma. No era otra cosa que un azadón. Todavía no había tenido tiempo de adivinar con qué objeto tenía en la mano el señor de Villefort un azadón, cuando se detuvo al lado del árbol. Arrojó en derredor suyo una mirada, se puso a cavar para hacer un agujero en tierra y advertí que llevaba algo debajo de la capa que acababa de colocar sobre el musgo para que fuesen más libres sus movimientos. Una devoradora curiosidad me detuvo, y queriendo ver qué era lo que iba a hacer Villefort, permanecí inmóvil, sin aliento, esperando el resultado. Pero después me ocurrió una idea que vi confirmada cuando observé que el procurador del rey sacaba de debajo de su capa un cofrecito de 2 pies de largo y de 6 a 8 pulgadas de ancho. Le dejé colocar el cofre en el agujero, que cubrió de tierra,
la cual pisoteó para hacer desaparecer la huella de la obra nocturna. Lanzándome entonces sobre él, le hundí mi cuchillo en el pecho diciéndole: «Soy Giovanni Bertuccio, tu muerte me venga de mi hermano, tu tesoro de su viuda. Bien ves que mi venganza es más completa de lo que yo esperaba». Ignoro si oiría mis palabras, pero no lo creo porque cayó sin arrojar un grito. Luego sentí su sangre saltar humeante y ardiente sobre mis manos y sobre mi rostro, pero estaba ebrio, delirante, y me refrescaba en lugar de quemarme. Muy pronto desenterré el cofre con la ayuda del azadón, y para que no viesen que lo había desenterrado, tapé también el agujero. Arrojé el azadón por encima de la tapia y me abalancé hacia la puerta, que cerré por fuera, llevándome la llave. «Muy bien», dijo Montecristo, «eso fue un asesinato y un robo». «No deis ese nombre», respondió Bertuccio, «a lo que no fue más que una vendetta seguida de una restitución». «¿Y la suma estaría al menos en buena moneda?» «No era dinero». «Ah, sí, me había olvidado de que me hablasteis de un niño». «Justamente, excelencia, corrí hacia el río, me senté sobre la orilla y, ansiando saber lo que contenía el cofre, hice saltar la cerradura con un cuchillo. Envuelto en unos paños de finísima batista, estaba un niño acabado de nacer en quien su rostro color de púrpura, sus manos color de violeta, daba a conocer que había sucumbido a una asfixia causada por ligamentos naturales arrollados alrededor del cuello. No obstante, como aún no estaba frío, procuré bañarle en el agua que corría a mis pies, y pasados algunos instantes creí sentir un ligero latido hacia la región del corazón. Desembaracé su cuello del cordón que le envolvía, y como había sido enfermero en el hospital de Bastia, hice lo que hubiera hecho un médico en mi lugar, es decir, le introduje aire en los pulmones. Y después de un cuarto de hora de inauditos esfuerzos, le vi respirar y oí salir de su tierno pecho un débil quejido. Yo también arrojé un grito, pero fue un grito de alegría. «Pues Dios no me maldice», dije, «ya que permite que devuelva la vida a una criatura humana en cambio de la vida que he quitado a otro». «¿Y qué hicisteis del niño?», preguntó Montecristo. Era una carga demasiado embarazosa para un hombre que tenía que huir. Por esta razón ni un instante abrigué la idea de conservarle conmigo, y como sabía que había en París un hospicio donde se recibían estas pobres criaturas, pasando por una barrera conté cómo la casualidad me había procurado hallar aquel niño en el camino y me informé. El cofre estaba allí, y podía dar testimonio. Los pañales de batista indicaban que el niño pertenecía a parientes ricos. La sangre de que yo estaba cubierto podía pertenecer lo mismo a la criatura que a cualquier otra persona, y apreciadas estas razones, no pusieron ninguna dificultad. Me dieron las señales del hospicio, que estaba situado en la calle del Infierno, y después de haber tomado la precaución de cortar el pañal en 2 pedazos, de manera que una parte de las 2 letras que lo marcaban envolviese el cuerpo del niño, mientras que yo conservaba la otra, deposité mi carga en el torno, llamé, y entonces fue cuando empecé a correr sin descansar, y con tanta prisa, que 15 días después estaba de vuelta en Rogliano, y decía a Asunta: «Consólate, hermana mía, Israel ha muerto, pero le he vengado». Entonces me pidió la explicación de estas palabras y le conté lo que había sucedido. «Giovanni», me dijo Asunta, «tú debías haber traído a ese niño a quien hubiéramos servido de padres, le habríamos llamado Benedetto, y en favor de esta buena acción Dios nos hubiera bendecido». Puse en sus manos sin responderle la mitad del pañal que había conseguido con el objeto de hacer reclamar el niño si alguna vez llegábamos a ser ricos. «¿Y con qué letras estaba marcado ese pañal?», preguntó Montecristo. «Con una H y con una N debajo de una diadema de varón». «Creo, Dios me perdone, que os servís de término de blasón, señor Bertuccio. ¿Dónde diablos habéis hecho vuestros estudios heráldicos?» «Estando a vuestro servicio, señor conde, donde todo se aprende». «Continuad, porque estoy ansioso de saber 2 cosas». «¿Cuáles son, señor conde?» «Primero, ¿qué se hizo del niño? ¿No me habéis dicho que era un niño, señor Bertuccio?» «No, excelencia, no me acuerdo haberos dicho nada de eso». «Ah, creí haber oído». «Me habré engañado, pues». «No os habéis engañado, porque efectivamente era un niño, pero vuestra excelencia desearía, según me dijo, saber 2 cosas». «¿Cuál es la segunda?»
La segunda es de qué crimen fuisteis acusado cuando pedisteis un confesor y el abate Busoni fue a veros a la prisión de Nimes. ¿Y si es muy larga esa relación? ¿Qué importa? Apenas son las 10. Bien sabéis que yo no duermo, y supongo que tampoco vos tendréis muchas ganas de hacerlo. Bertuccio se inclinó y prosiguió su narración. Ya para arrojar de mi imaginación los recuerdos que me perseguían, ya para imaginar las necesidades de la pobre vida, me dediqué con ardor al oficio de contrabandista. Las costas del mediodía estaban muy mal guardadas, a causa de los continuos movimientos de que eran las más frecuentes escenas, ya en Aviñón, ya en Nimes, ya en Ucés, y nos aprovechamos de una especie de tregua que nos concedía el gobierno después del asesinato de mi hermano en las calles de Nimes. No había entrado más en esta ciudad, de lo que resultó que el posadero, con el cual hacíamos nuestros negocios, viendo que no queríamos buscarle, nos buscó él a nosotros, y fundó una posada en el camino de Bellaguardia a Belquer con el nombre de la Posada del Puente de Gard. Así teníamos, ya en Aguas Muertas, ya en Martíngues o en Buc, una docena de casas donde depositábamos nuestras mercancías y donde, en caso de necesidad, hallábamos un refugio contra los aduaneros y los gendarmes. Este oficio de contrabandista es muy lucrativo cuando se aplica a él cierta inteligencia acompañada de algún valor. Y como yo vivía en las montañas e inspirábanme dobles temores los gendarmes y aduaneros, pues reflexionaba con razón que toda presentación delante de jueces podía producir una pesquisa, y esta pesquisa es siempre una excursión de lo pasado, y en el cual se ocultaban delitos de más consecuencia que el de hallarme algunos cigarros de contrabando o barriles de aguardiente circulando sin pagar derechos. Por esta razón, prefiriendo 1000 veces la muerte a un arresto, hacía hazañas asombrosas, las que, más de una vez me probaron que el tener tanto cuidado con el cuerpo, que es el único obstáculo que se opone al buen éxito de aquellos proyectos que necesitan una decisión rápida y una ejecución vigorosa y determinada. Así, una vez hecho el sacrificio de la vida, nos diferenciamos de los otros hombres, o más bien los otros hombres se diferencian de nosotros, y una vez tomada esta decisión, siente uno aumentarse sus fuerzas y agrandarse el horizonte de su porvenir. ¿También filosofáis, señor Bertuccio?, interrumpió el conde. Ya veo que de todo sabéis un poco. Un poco, señor conde. No. Solamente advierto que es hora muy avanzada. Son las 10 de la noche, para pararse a filosofar. Y esta es la única observación que tengo que haceros, atendido a que lo encuentro exacta, lo que no se puede decir de todas las filosofías. Mientras más extensas eran mis correrías, más utilidades y ganancias me producían. Y siendo Asunta el alma de casa, con nuestra pequeña fortuna se iba aumentando. Un día que yo partía para una de mis correrías, me dijo: «A tu vuelta te preparo una sorpresa». La interrogué inútilmente porque nada quiso decirme y partí. La correría duró más de 6 semanas, en las que empleamos en cargar aceite en Lux y tomar algodones ingleses en Liburuz. Nuestro desembarque se hizo sin ningún acontecimiento contrario, viendo realizados nuestros beneficios y volviendo más gozosos que nunca. Al entrar en casa, el primer objeto que llamó mi atención fue en el sitio más descubierto del cuarto de Asunta, en una cuna suntuosa, relativamente al resto de la habitación. Un niño de 7 a 8 meses. Arrojé un grito de alegría. Los únicos momentos de tristeza que había experimentado desde que asesiné al procurador del rey habían sido causados por el abandono de ese niño, porque lo que es remordimientos por el asesinato jamás tuvo ninguno cabida en mi corazón. Nada se había escapado a la penetración de la pobre Asunta, porque aprovechándose de mi ausencia, con la mitad del pañal, habiendo escrito para no olvidarlo el día y la hora en que fue depositado el niño en el hospicio, había partido a París, donde, habiéndole reclamado, no la pusieron ninguna dificultad, y el niño le fue entregado. No puedo menos de deciros, señor conde, que al ver a aquella pobre criatura dormir tranquilamente en su cuna, se me enterneció el corazón, y no pude reprimir algunas lágrimas que involuntariamente brotaron de mis ojos. «Asunta», exclamé, «eres una buena mujer, y la providencia bendecirá tan buena acción». «Lo que acabáis de decir es más eventual que vuestra filosofía», dijo Montecristo, «aunque ya me hago cargo de que todo consiste en la fe». «¿Qué queréis?», repuso Bertuccio. «Yo no sospechaba que este niño había de ser el ejecutor de la venganza del cielo.
pero nunca se declaró tan pronto una fortuna más perversa. Siendo así, que no se podía decir que estuviese mal educado, porque mi hermana le trataba con las mismas atenciones que si fuera un príncipe, y habíais de haberlo visto con su fisonomía encantadora, sus rasgados ojos de azul claro, exceptuando sus cabellos, de un rubio muy vivo, que daban a su fisonomía un carácter extraño, que aumentaba el brillo de su mirada y la malicia de su sonrisa. Es forzoso confesar que la dulzura de su madre animó sus primeras inclinaciones, y el pobre niño, por quien mi pobre hermano iba al mercado de la ciudad, distante a 4 o 5 leguas de allí, para comprarle las primeras y mejores frutas y los dulces más deliciosos, despreciaba por las naranjas de Palma las conservas de Genés, y le eran más sabrosas las castañas robadas a su señor que las que tenía a su disposición en nuestro jardín, cuyas manzanas despreciaba por la circunstancia de no ser ajenas. Fin de la sección 45. Sección 46 de El Conde de Montecristo, volumen 1. La vendetta, parte 2. Un día, cuando apenas tenía Benedetto 5 o 6 años, nuestro vecino Basilio, que siguiendo las puras y sencillas costumbres de nuestro país, no encerraba ni su dinero ni sus joyas, indiscreción que no condenará su excelencia, ya que sabe muy bien que en Córcega no hay ladrones, se nos quejó amargamente de que había desaparecido un luis de su bolsillo, y viendo que todos estaban en la creencia de que se equivocaba, dijo con seriedad que estaba bien seguro de que le faltaba. Ese día, Benedetto faltaba de casa desde por la mañana, y estábamos con mucha inquietud cuando, muy entrada la noche, le vimos venir con un mono que se había encontrado, según él decía, encadenado al pie de un árbol. Hacía un mes que, impelido por sus incesantes caprichos, no cesaba de pensar en un mono, y este obstinado deseo nació con la aparición en Rogliano de un batelero que tenía muchos de estos animales. «No se crían monos en nuestros bosques», le dije yo, «y menos encadenados. Confiésame, pues, cómo éste ha venido a parar a tus manos». Benedetto sostuvo su mentira, acompañándola de tan verosímiles pormenores que hacían más honor a su imaginación que a su veracidad. Pero aún me enojé. Él se echó a reír y, habiéndole amenazado, se retiró 2 pasos. «Tú no puedes pegarme», dijo, «pues no tiene derecho a hacerlo quien no es mi padre». Nunca hemos podido saber quién le reveló tan fatal secreto y que con tanto cuidado le habíamos ocultado. Y os lo confieso, esta respuesta en la cual el muchacho se revelaba abiertamente casi llegó a inspirarme espanto, por cuya razón mi hermano levantado volvió a caer sin tocar al culpable. El muchacho triunfó y dio tantas veces la victoria a su audacia que desde entonces todo el dinero de Asunta, cuyo amor hacia él parecía sumarse a medida que era menos dignos de él, se vio transformado en necios caprichos. Durante mi permanencia en Rogliano las cosas marcharon bastante bien, pero apenas hube partido y Benedetto quedó dueño de la casa, cuando empezó a ir de mal en peor, porque apenas contaba 11 años escasos, cuando ya había elegido para amigos a los jóvenes de 8 a 20 años que en Bastia guardaban la conducta más depravada, dando lugar a que, por algunos incidentes, la justicia nos avisase repetidas veces. Yo estaba asustado. Cualquier informe podía tener funestas consecuencias. Casualmente, pronto me iba a ver obligado a salir de Córcega para una expedición importante, y después de largas reflexiones y con el presentimiento de evitar grandes desgracias, me decidí a llevarme conmigo a Benedetto, porque creía que la vida laboriosa y agitada del contrabandista y la disciplina severa del norte cambiarían su carácter dispuesto a corromperse, si ya no lo estaba completamente. Llamé con este objeto a Benedetto padre, y le hice la proposición de seguirme, adornando esta proposición con todas las brillantes promesas que pueden seducir a un niño de 12 años. Me escuchó al parecer con atención mientras hablé, y apenas hube acabado, soltó una carcajada diciendo: «¿Os habéis vuelto loco, tío?», dijo, porque este era el nombre que me daba cuando estaba de buen humor. «¿Que cambie la vida que llevo por la que vos lleváis? ¿Mi excelente holgazanería con el horrible trabajo que os tenéis impuesto? Me convidáis a pasar la noche al frío, el día al calor, a ocultarme sin cesar, a recibir tiros sin cuento, y todo esto por ganar un miserable puñado de dinero. Dinero tengo yo cuando quiera, porque Madre Asunta me da todo lo que le pido,
y no dejaréis de conocer que sería un imbécil si aceptase vuestra propuesta. Absorto me dejó tanta audacia y tan altiva contestación, y más aún al verle seguir jugando con sus camaradas, a quienes me mostraba con bulliciosa mofa como a un idiota. «Oh, niño encantador», murmuró Montecristo. «Si hubiese sido el mío», respondió Bertuccio, «si hubiese sido mi hijo, si tan solo hubiese sido mi sobrino, yo le hubiera corregido sus vicios. Pero el recordar que había sido el asesino de su padre me hacía imposible toda corrección. Me contenté con dar buenos consejos a mi hermana, que siempre tomaba la defensa del desgraciado, más cuando me confesó que muchas veces le habían faltado sumas considerables. Le indiqué un sitio donde podía ocultar nuestro pequeño tesoro. Respecto a mí, mi resolución estaba tomada. Benedetto sabía leer, escribir y contar con perfección, porque uno de los rasgos que le caracterizaban era que, si por casualidad quería dedicarse al trabajo, aprendía en un día lo que los otros aprendían en una semana. Por eso mi resolución estaba tomada. Pensando emplearle en secretario en algún buque, quería, sin avisarle, hacerle venir conmigo una mañana y transportarlo a bordo. De este modo, recomendándolo al capitán, todo su porvenir dependía de él. Dispuesto este plan, que me pareció excelente, partí para Francia. Todas nuestras operaciones debían ejecutarse esta vez en el Golfo de Lión, donde eran cada vez más difíciles, en atención a que estábamos en 1829, época en que la tranquilidad reinaba por doquier, y en la que por consiguiente el servicio de costas estaba más regularizado y más severo que nunca. Esta vigilancia había aumentado momentáneamente por medio de la feria de Belcaire que había principiado. Hicimos nuestra primera operación sin ningún tropiezo, y después de amarrar nuestra barca, que tenía un doble fondo en el que ocultábamos nuestras mercancías de contrabando, en medio de una multitud de bateles que llenaban las dos orillas del Ródano, desde Belcaire hasta Arles, llegamos a la feria. Empezamos a descargar nuestras mercancías prohibidas y al hacerlas pasar por medio de las personas que estaban en relaciones con nosotros o de posaderos, en cuya casa las íbamos depositando. Ora fuese que felices éxitos anteriores nos hubiesen hecho imprudentes, ora que estuviésemos traidoramente vendidos, una tarde, a las 5:30, cuando comenzábamos nuestros trabajos, uno de nuestros espías llegó sudoroso y lleno de turbación, anunciándonos que había visto un grupo de aduaneros que se dirigían hacia aquel lado. No era precisamente el grupo el que nos asustaba, sino que en aquellas circunstancias, como medida de precaución, compañías enteras rondaban por las orillas del Ródano, sitio que cautelosamente escogían, según decía el muchacho, para no ser vistas. En un instante tuvimos sobre pie, pero ya era muy tarde. Nuestra barca, que era sin duda el blanco de las pesquisas, estaba rodeada, y confundidos entre los aduaneros vi a algunos gendarmes, gente que me inspiraban tanta cobardía como valor me despertaba al verme frente a frente con cualquier otro cuerpo militar, por lo que descendí a la sentina y deslizándome por una tronera me dejé caer en el río, y nadando entre dos aguas, y no pudiendo respirar sino a largos intervalos sin ser visto, llegué al canal que se dirige desde Belcaire hasta Aguas Muertas. Segura creí mi salvación puesto que llegué allí, porque podía seguir sin ser visto este canal. No era por casualidad, y sin premeditación, el preferir este camino para mi fuga, pues ya he hablado a vuestra excelencia que un posadero de Nimes, que había establecido una posada en el camino real de Bellaguardia a Belcaire. Sí, dijo Montecristo, lo tengo presente. Ese hombre era también, si mal no recuerdo, vuestro asociado. Así es, respondió Bertuccio. Pero pasados que fueron de 7 u 8 años, cedió su establecimiento a un antiguo sastre de Marsella que, después de haberse arruinado en su oficio, quiso probar fortuna en otro. Y como las relaciones que teníamos con el primero siguieron con el segundo, creí hallar en su casa el asilo que buscaba. ¿Y cómo se llamaba ese hombre?, preguntó el conde, que parecía volver a oír con interés la relación de Bertuccio. Su nombre era Gaspar Caderousse. Estaba casado con una mujer del pueblo de la Carconta, a quien nosotros no conocíamos por otro nombre que por el de su pueblo. Era una pobre mujer atacada de una penosa enfermedad que la empujaba insensiblemente al sepulcro. En cuanto a él, era un hombre robusto, de 45 años, y que más de una vez nos había dado en circunstancias apuradas relevantes pruebas de constancia y de valor. —¿Y decís, preguntó Montecristo, que estas cosas pasaban en el año
1829, señor conde. ¿En qué mes? En el mes de junio. ¿Al principio o al fin? El 3 por la noche. ¡Ah!, dijo Montecristo. El 3 de junio de 1829. Podéis continuar. Caderousse era, pues, quien tenía que darme esta vez asilo, y recordando que por lo regular no entrábamos en su casa por la puerta que daba al camino, creí prudente no alterar la costumbre. Salté el vallado del jardín, me deslicé al través de los olivos y las higueras, y tomé alegremente posesión de una especie de caramanchón, donde más de una vez había pasado la noche tan bien como en la mejor cama, no sin temer que Caderousse tuviera en su posada algún viajero. Un tabique de tablas, separadas un poco las unas de las otras, hechas casi con el objeto de ver desde allí el momento más oportuno de presentarnos, separaba a este caramanchón de la sala común situada en el piso bajo. Mi intención era, si Caderousse estaba solo, avisarle de mi llegada, cenar con él, aprovecharme de la tempestad que se preparaba para llegar a orillas del Ródano, y asegurarme del fin que había tenido la barca y los que la montaban. Tomé posesión, pues, de mi aposento y me alegré no haber dado la señal, pues en el mismo momento vi a Caderousse entrar en su casa con un desconocido. Me agazapé allí y esperé, no con la intención de sorprender los secretos de mi huésped, sino porque no podía hacer otra cosa, y además porque más de 10 veces había sucedido ya un caso semejante. El hombre que acompañaba a Caderousse era sin duda extranjero en el mediodía de la Francia. Era uno de esos negociantes que vienen a vender joyas a la feria de Belcaire y que, durante el mes que dura esta feria, en la cual se reúnen mercaderes de todas las partes de Europa, hacen algunas veces negocios de 150.000 francos. Caderousse entró con precipitación y el primero. Al ver la sala vacía como de costumbre, guardada solo por su perro, llamó a su mujer. «¡Hola, Carconta!», dijo. «El buen sacerdote no nos había engañado. El diamante era bueno». Oyóse una exclamación de alegría y casi al mismo tiempo la escalera crujió bajo un peso vacilante y pesado. «¿Qué es lo que dices?», preguntó más pálida que una muerta. «Digo que el diamante era bueno, que aquí tienes el señor, uno de los primeros joyeros de París, quien nos da por él 50.000 francos. Solamente me exige, para estar más seguro de que el diamante es nuestro, que le cuente, como acabo de hacerlo, de qué manera vino a nuestras manos. Mientras tanto, caballero, sentaos si gustáis, y como el tiempo está algo caluroso, os voy a traer algo con que refrescar». El joyero examinó con atención el interior de la posada y la visible pobreza de los que iban a venderle un diamante digno de un príncipe. «Contad, señora», dijo, queriendo sin duda aprovecharse de la ausencia de su marido para que ninguna señal de parte de éste influyese en la mujer, y para ver si entrambas relaciones estaban acordes la una con la otra. «¡Oh, Dios mío!», dijo la mujer con volubilidad, «es una bendición del cielo que estábamos muy lejos de esperar. Imaginaos, caballero, que mi marido tuvo relaciones en 1814 o 1815 con un marino llamado Edmundo Dantès, que era un pobre muchacho a quien Caderousse había olvidado completamente, pero no le ha olvidado él, porque le ha dejado al morir el diamante que acabáis de ver». «¿Pero cómo llegó a ser poseedor de ese diamante?», preguntó el joyero. «¿Le tenía cuando entró en la prisión?». «No, señor», respondió la mujer, «pero en la prisión trabó conocimiento con un inglés muy rico, y como cayó enfermo su compañero de prisión y Dantès le cuidó como si hubiese sido su hermano, el inglés, al salir de la cárcel, dejó al pobre Dantès, que menos feliz que él murió en la prisión, este diamante que nos legó a su vez al morir, y que para que llegase con más seguridad a nuestras manos, entregó al digno abate que esta mañana ha venido a cumplir fielmente su comisión». «Bien, las dos historias son iguales», murmuró el joyero, «y al cabo bien puede ser verdad, aunque parezca inverosímil a primera vista. Solo resta convenirnos en el precio, con el cual no estoy de acuerdo». «¿Cómo?», dijo Caderousse. «Creía que habíais consentido en el precio que yo pedía». «Es decir», replicó el joyero, «que yo he ofrecido 40.000 francos». «¿40.000?», exclamó la Carconta. «No le daremos por ese precio. El abate nos ha dicho que valía 50.000 francos». «¿Y cómo se llama ese abate?», preguntó el infatigable joyero.
El abate Busoni. ¿Era un extranjero? Era un italiano de los alrededores de Mantua, según tengo entendido. Enséñadme ese diamante, respondió el joyero. Véalo yo por segunda vez, porque a veces se juzga mal de las piedras a primera vista. Caderousse sacó de su bolsillo un estuchito negro, lo abrió y lo pasó al joyero, quien, a la vista del diamante, que era casi tan grueso como una nuez pequeñita, me acuerdo como si lo estuviese viendo, advirtió que los ojos de la carconta brillaban de codicia. —¿Y vos, señor Bertuccio, qué opinión formabais de todo eso? —preguntó Montecristo. —¿Dabais crédito a esa fábula? —Sí, excelencia. Yo no pensaba que Caderousse fuese un mal hombre, y le creía incapaz de haber cometido un crimen o un robo. Eso hace más honor a vuestro corazón que a vuestra experiencia, señor Bertuccio. ¿Habíais conocido a ese Edmundo Dantès de quien habláis? No, excelencia. Jamás había oído hablar de él hasta entonces, y sólo otra vez volví a oír lamentarse de esto al abate Busoni, cuando le vi en la cárcel de Nimes. Bien, continuad. Tomó el platero la sortija de manos de Caderousse, sacó de su bolsillo una pinza de acero y 2 balanzas de cobre. Después, separando el cerco de oro que sujetaba la piedra en la sortija, hizo salir el diamante de su engarce y lo pesó minuciosamente en las balanzas. «Daré hasta 45.000 francos», dijo, «pero no daré un ochavo más, porque estando seguro de que este era el valor del diamante, no he tomado de casa más que esta suma». «Oh, eso no importa», dijo Caderousse. «Yo volveré con vos a Belcaire por los otros 5.000». «No», dijo el platero devolviendo el anillo y el diamante a Caderousse. «Eso no vale más, y aun ya siento haber ofrecido esa suma, considerando que tiene la piedra un defecto que no había visto. Pero no importa, no tengo más que una palabra. He dicho 45.000 francos y no me desdigo». «Al menos volved a colocar el diamante en la sortija», dijo la carconta con aspereza. «Justo es», dijo el platero, y volvió a engarzar la piedra. «Bueno, dijo Caderousse, metiendo el estuche en el bolsillo. «¿A otro se lo venderemos?» «Sí», replicó el platero, «pero otro no hará lo que yo. Otro no se contentará con los informes que me habéis dado, porque como no es natural que un hombre como vos tenga un diamante de 45.000 francos, yo avisaré a los magistrados que tendrán cuidado de buscar al abate Busoni. Y como los abates que dan diamantes de 2.000 luises son raros, la justicia empezará por enviaros a la cárcel, donde si sois reconocido inocente, no os quitaréis 3 o 4 meses de encierro, después de cuyo tiempo os dirán que se ha perdido la sortija, o bien os darán una piedra falsa que solo valdrá 3 francos en lugar de un diamante que vale 50.000. Caderousse y su mujer se interrogaron con una mirada. «No», dijo Caderousse, «no somos tan ricos para poder perder así como así 50.000 francos». «Como queráis, amigo mío. Sin embargo, como veis, había traído buena moneda», dijo el platero sacando de uno de sus bolsillos un puñado de oro y del otro un paquete de billetes de banco. Un rudo combate sufrió en aquel momento Caderousse. Parecíale un sueño que aquel estuchito que daba vueltas en su mano pudiese corresponder a la enorme suma que fascinaba sus ojos. Volvióse hacia su mujer y la dijo en voz baja. «¿Qué piensas tú?» «Dáselo, dáselo», dijo ella. «Si vuelve a Belcaire sin el diamante nos denunciará, y según él dice, quién sabe si podremos encontrar al abate Busoni». «Pues bien, no hablemos más», dijo Caderousse. «Tomad el diamante por 45.000 francos, pero mi mujer quiere una cadena de oro, y yo un par de hebillas de plata». El platero sacó de su bolsillo una cajita de plata larga y aplastada que contenía muchos objetos de los que habían pedido. «Tomad», dijo, «acabemos de una vez. Elegid». La mujer eligió una cadena de oro que podía valer 5 luises y el marido un par de hebillas de plata de unos 15 francos. «Espero que no os quejaréis», dijo el platero. «El abate había dicho que valía 50.000 francos», murmuró sordamente Caderousse. «Vamos, vamos, sois un hombre extraño y descontentadizo», replicó el joyero, sacándose el diamante de las manos. «Os doy 45.000 francos, 2.500 libras de renta, es decir, una fortuna como yo quisiera tenerla, y aún no estáis contento». «¿Y los 45.000 francos dónde están?», preguntó Caderousse con voz ronca. «Veamos, ¿dónde están?».
Aquí, dijo el platero, y contó sobre la mesa 15.000 francos en oro y 30.000 en billetes de banco. «Esperad a que encienda la lámpara», dijo la Carconta, «porque ya no se ve muy bien y nos podríamos engañar». Era así en efecto, porque una noche sombría había tendido sus alas durante esta discusión, y hacía una hora que amagaba una tempestad que, sordamente y a lo lejos, dejaba oír el trueno. Pero ni el platero, ni Caderousse, ni la Carconta parecían ocuparse de ello, poseídos como estaban los tres de una diabólica avaricia. Yo también experimentaba una extraña fascinación a la vista de todo aquel oro y de los billetes. Creía soñar, y como sucede en un sueño, me sentía clavado en el sitio donde estaba. Caderousse contó y volvió a contar el oro y los billetes. Después los entregó a su mujer, que los contó y volvió a contar otra vez. Y durante este tiempo el platero hacía brillar el diamante que a la luz de la lámpara arrojaba resplandores que le hacían olvidar los que, precursores de la tempestad, comenzaban a inflamar las ventanas. —¿Y bien? ¿Está la cuenta cabal? —preguntó el platero. —Sí —dijo Caderousse—, dame la cartera y busca un saco, Carconta. La Carconta se dirigió a un armario y volvió con una vieja cartera de cuero de la cual sacaron algunas cartas grasientas, las que, extraídas, dieron cabida a los billetes de banco, y un saco que contenía 2 o 3 escudos de 6 libras, que probablemente componían toda la fortuna del miserable matrimonio, donde pusieron los 15.000 francos. —¡Ea! —dijo Caderousse—, aunque nos hayáis dejado sin una docena de 1.000 francos tal vez, ¿queréis cenar con nosotros? Os lo ofrezco con buena voluntad. —Gracias —dijo el platero—, debe ser tarde y es preciso que vuelva a Belcaire. Mi mujer estaría inquieta. Después, sacando su reloj, —¡Diantre! —exclamó—, son las 9 y tardaré 3 horas en ir a Belcaire. Adiós, amigos míos. Si viene por aquí un nuevo abate Busoni, no me olvidéis. —Dentro de 8 días ya no estaréis en Belcaire —dijo Caderousse—, puesto que la feria concluye la semana que viene. —No, pero eso no importa. Escribidme a París, al señor Joannès, Palais Roger, número 45, y haré expresamente un viaje si vale la pena. De repente, un trueno espantoso bramó seguido de un relámpago deslumbrador y violento, entre cuyos fulgores se apagó la lámpara. —¡Oh! ¡Oh! —dijo Caderousse—, ¿vais a partir con ese tiempo? —Yo no temo a los truenos —dijo el platero. —¿Y a los ladrones? —preguntó la Carconta. —Ahora durante la feria no está el camino muy seguro. —Oh, en cuanto a los ladrones —dijo Joannès—, estoy preparado contra ellos. Y sacó de su bolsillo un par de pistolas cargadas hasta la boca. —He aquí —dijo—, un par de cachorros que ladran y muerden al mismo tiempo. Los tengo destinados para los 2 primeros que tengan ganas de poseer vuestro diamante, tío Caderousse. Caderousse y su mujer cambiaron una mirada sombría en la que dejaban entrever que al mismo tiempo habían tenido algún terrible pensamiento. —Entonces, buen viaje —dijo Caderousse. —Gracias —contestó el platero, que tomando el bastón partió. Pero apenas abrió la puerta cuando una bocanada de viento entró por ella violentamente y poco faltó para que de nuevo apagase la lámpara. —Oh —dijo—, vaya un tiempo que va a hacer. Como que no será nada agradable caminar ahora 2 leguas por despoblado. —Quedaos —dijo Caderousse—, aquí dormiréis. —Sí, quedaos —dijo la Carconta con voz temblorosa—, os cuidaremos mucho. —No, es preciso que vaya a dormir a Belcaire. Adiós. Caderousse llegóse lentamente hasta el umbral. —No se ve el cielo ni la tierra —dijo el platero ya fuera de la casa—. ¿Sigo la derecha o la izquierda? —La derecha —dijo Caderousse—. No os podéis perder. El camino está limitado por árboles a entrambos lados. —Bueno, ya estoy —dijo la voz cuyo eco se había perdido casi a lo lejos entre los rugidos de la tempestad. —Cierra la puerta —dijo la Carconta—. No me gusta la puerta abierta cuando truena. —Y cuando hay dinero en la casa, ¿no es verdad? —respondió Caderousse dando 2 vueltas a la cerradura. Entró, se dirigió al armario, retiró el saco y la cartera, y ambos se pusieron a volver a contar por tercera vez su oro y sus billetes. Jamás he visto una expresión semejante a la de aquellos 2 rostros que iluminaba la pálida luz de la lámpara en medio de su frenética codicia, y aún recuerdo a la mujer que estaba odiosa,
porque el temblor febril que la animaba generalmente se había aumentado. Su rostro se había vuelto lívido y sus ojos hundidos brillaban en el fondo de sus órbitas. —¿Para qué? —preguntó ella con voz sorda— ¿le ofrecisteis que se quedase aquí a dormir? —Oh —respondió Caderousse estremeciéndose—, para que no tuviese la molestia de volver a Belcaire. —Ah —dijo la mujer con una expresión imposible de pintar—, yo creía que era para otra cosa. —Mujer, mujer —exclamó Caderousse—, ¿por qué tienes tales ideas? ¿Y por qué al tenerlas no las callas? —Es igual —dijo la carconta, después de un instante de silencio—, tú no eres hombre. —¿Cómo? —exclamó Caderousse—, si tú hubieses sido hombre, no hubieras salido de aquí. —Mujer. —O bien no habría llegado a Belcaire. —Mujer. El camino hace un recodo, el cual seguirá sin duda, mientras que junto al canal hay otro camino mucho más corto. —Mujer, tú ofendes a Dios. Mira, escucha. El ronco estampido de un espantoso trueno oyóse efectivamente al mismo tiempo que un relámpago azulado inflamaba toda la sala, y un rayo, descendiendo en rápidas oscilaciones, pareció alejarse con sentimiento de la casa maldita. —¡Jesús! —dijo la carconta santiguándose. En el mismo instante, y en medio del silencioso terror que sucede generalmente a la tormenta, se oyó llamar precipitadamente a la puerta, a cuyo ruido Caderousse y su mujer se estremecieron y se miraron espantados. —¿Quién va? —exclamó Caderousse levantándose y reuniendo en un montón que cubrió con ambas manos el oro y los billetes esparcidos sobre la mesa. —Yo —dijo una voz. —¿Quién sois vos? ¿Qué diantre? —Juannés, el platero. —¿Qué tal? ¿No decías tú antes —replicó la carconta con una sonrisa infernal— que yo ofendí a Dios? Pues mira, el mismo Dios nos le envía. Caderousse cayó pálido y desfallecido sobre su silla, pero la carconta, al contrario, se levantó, y llegándose a la puerta con paso firme la abrió. —Entrad, querido señor Juannés —dijo ella. —A fe mía —dijo el platero empapado en agua y sacudiéndose—, que parece que el diablo no quiere que vuelva a Belcaire esta noche, y ya que me habéis ofrecido hospitalidad, la acepto, y vuelvo a dormir en vuestra casa. Caderousse murmuró algunas palabras, enjugando el sudor que inundaba su frente, y la carconta cerró cuidadosamente y con llave la puerta que acababa de dar paso al platero. Fin de la sección 46. Sección 47 de El Conde de Montecristo, volumen 1. La lluvia de sangre. Al entrar, el platero arrojó una mirada interrogadora a su alrededor, pero nada parecía inspirarle sospechas, porque Caderousse tenía siempre su oro y sus billetes entre sus manos, y Carconta se mostraba risueña con su huésped lo más placenteramente que podía. —Ah, dijo el platero, parece que temíais no haber contado bien. ¿Estabais repasando vuestro tesoro después de mi partida? —No —dijo Caderousse—, pero el acontecimiento que nos ha hecho poseedores de él es tan inesperado que apenas podemos darle crédito, y cuando no tenemos a la vista la prueba material, creemos soñar. El platero se sonrió. —¿Tenéis viajeros en vuestra posada? —preguntó. —No —respondió Caderousse—, no duerme aquí nadie. Estamos muy cerca de la ciudad para que nadie se detenga en ella. —Entonces voy a incomodaros horriblemente. —¿Incomodarnos? ¿Vos? Oh, no lo creáis. Veamos, ¿dónde me pondréis? —En el cuarto de arriba. —¿Que tal vez es el vuestro? —Oh, no importa. Tenemos una segunda cama en la pieza que está al lado de esa. Caderousse miró a su mujer con asombro y el platero se acercó a calentarse junto a un poco de lumbre que había encendido la carconta en la chimenea para sacar a su huésped. Durante este tiempo colocaba sobre la esquina de la mesa donde había extendido una servilleta los restos de una cena, la cual acompañó de 2 o 3 huevos frescos, y Caderousse, encerrando de nuevo los billetes en su cartera, su oro en el saco y todo en el armario, se paseaba por la sala, sombrío y pensativo, levantando de cuando en cuando la cabeza para mirar al platero que estaba fumando delante del hogar y que a medida que se secaba de un lado se volvía del otro. —Aquí
dijo la Carconta, colocando una botella de vino sobre la mesa. Cuando queráis cenar todo está preparado. ¿Y vos? preguntó Juannes. Yo no cenaré, respondió Cadrús. Hemos comido tarde, se apresuró a decir la Carconta. ¿Es decir, que voy a cenar solo? dijo el platero. Nosotros tendremos el gusto de serviros, dijo la Carconta con una amabilidad que no le era habitual, ni aun con los huéspedes que pagaban. En cuanto a Cadrús, lanzaba sobre ella una mirada rápida como un relámpago. La tempestad continuaba. —¿Oís? —¿Oís? —dijo la Carconta—. Bien habéis hecho, a fe mía, en volver. —Lo cual no impide —dijo el platero— que si durante mi cena se aplaca ese temporal, me vuelva a poner en camino. —Ese es el Mistral —dijo Cadrús, arrojando un suspiro—, y me parece que lo tenemos hasta mañana. —Oh, tanto peor para los que estén fuera —dijo el platero, sentándose a la mesa. —Sí —replicó la Carconta—. Mala noche pasarán. La Carconta prodigaba los más solícitos cuidados al platero, que empezó a cenar. Y si el platero la hubiese conocido de antemano, tal cambio le hubiera asombrado y no hubiera dejado de inspirarle temores. Cadrús no pronunciaba una palabra. Seguía paseando y parecía vacilar aun en mirar a su huésped. Cuando se hubo terminado la cena, Cadrús fue él mismo a abrir la puerta. —Creo que calma la tempestad —dijo—, pero al mismo tiempo, como para desmentirle, un trueno terrible hizo temblar la casa desde sus cimientos, y una bocanada de viento mezclada de lluvia entró y apagó la lámpara. Cadrús volvió a cerrar la puerta. Su mujer encendió un cabo de vela en la moribunda hoguera. —Mirad —dijo al platero—, debéis estar fatigado. Os he puesto sábanas limpias en la cama. Subid, pues, a acostaros y dormid bien. Juanés se quedó aún un instante para asegurarse de que el huracán no se calmaba, y cuando se cercioró de que el trueno y la lluvia crecían considerablemente, dio a sus huéspedes las buenas noches y subió la escalera. Pasaba por encima de mi cabeza, y yo sentía crujir cada escalón bajo sus pasos que seguía la Carconta con miradas ávidas, mientras que, por el contrario, Cadrús le volvió la espalda sin mirarle. Pero todos estos pormenores que recordé después de algún tiempo no me chocaron en el momento en que los presenciaba, porque nada era para mí más natural que lo que estaba pasando, y excepto la historia del diamante que parecía un poco inverosímil, todo lo encontraba fundado. Así pues, como estaba extenuado de fatiga, resolví dormir algunas horas y alejarme a medianoche. Yo sentía en la pieza de encima al platero hacer todas las disposiciones para pasar mejor la noche, y bien pronto su cama crujió bajo su cuerpo, porque acababa de acostarse. A impulso de un dulce sueño, doblábanse mis párpados a pesar mío. Como no había concebido ninguna sospecha, no intenté luchar contra el sueño, y arrojé una última mirada a la cocina. Sentado sobre uno de esos bancos de madera que en las posadas de aldea reemplazan a las sillas, estaba Cadrús al lado de una larga mesa. Me volví a la espalda, de suerte que no podía ver su fisonomía, la que no hubiera podido ver aún cuando hubiese estado en la posición contraria, porque tenía la cabeza sepultada entre sus dos manos. La Carconta le miró algún tiempo, se encogió de hombros y fue a sentarse delante de él. Pero en este momento la moribunda llama encendió un montón de leña seca que antes olvidara. Un resplandor más vivo iluminó aquel sombrío cuadro, y la Carconta, que tenía sus ojos fijos en su marido, como éste permanecía en la misma posición, extendió un brazo hacia él y tocó con su descarnada mano su abatida frente. Cadrús se estremeció y me pareció que la mujer movía los labios, pero sea que hablase bajo o que mis sentidos estuviesen embotados por el sueño, sus palabras, si las pronunció, no llegaron a mis oídos, porque todo lo veía al través de una densa niebla y con esa duda precursora del sueño, durante la cual se cree comenzar a soñar. En fin, mis ojos se cerraron y quedé completamente dormido, pero en lo más profundo de mi sueño desperté al estruendo de un pistoletazo seguido de un grito terrible. Algunos pasos vacilantes resonaron sobre el pavimento del cuarto y una masa inerte fue a rodar hasta la escalera, casualmente encima de mi cabeza. Aún no era yo dueño de mí. Llegaban a mis oídos lastimeros gemidos, muchos gritos ahogados como los que acompañan a una lucha, y un último grito, más prolongado que los demás, y que se trocó en gemido, me sacó completamente de mi letargo.
Entonces me levanté apoyado en un brazo, y al abrir perezosamente mis ojos, que nada distinguieron en medio de las tinieblas, llevé las manos a la frente, sobre la que me parecía que goteaba, a través de las rendijas de la escalera, una lluvia tibia y abundante. El mayor silencio había sucedido a ese espantoso ruido. Oí los pasos de un hombre que andaba sobre la pieza que estaba sobre mi cabeza. Sus pies hicieron crujir la escalera. El hombre descendió a la sala inferior, se acercó a la chimenea y encendió una luz. Era Caderousse. Su rostro estaba pálido, su camisa ensangrentada, y apenas hubo encendido el cabo de la vela, subió rápidamente la escalera. Entonces oí de nuevo sus rápidos y vacilantes pasos. Pasado un instante, volvió a bajar. Llevaba en la mano el estuche y, asegurándose de que el diamante estaba dentro, buscó un instante en cuál de sus bolsillos la guardaría. Pero no hallando bastante seguridad en el bolsillo, lo lió en su pañuelo encarnado que se ató al cuello. Después corrió al armario de donde sacó sus billetes y su oro, que colocó los unos en el bolsillo de su pantalón y el otro en los de su chaqueta. Tomó 2 o 3 camisas y, lanzándose hacia afuera, desapareció entre la oscuridad. Entonces lo comprendí todo claramente, y echándome en cara lo que había pasado como si yo hubiese sido el verdadero culpable, me pareció oír gemidos. Pensaba que podía el desgraciado platero no haber muerto, que tal vez estaba en mi mano socorriéndole reparar una parte del mal que no había hecho pero que había dejado hacer, y apoyando mi espalda contra una de aquellas tablas tan mal unidas que me separaban de la sala superior, todas cedieron y me encontré dentro de la casa. Cogí la lámpara, me lancé a la escalera donde un cuerpo la atravesaba e impedía el paso. Era el cadáver de la Carconta, porque el pistoletazo que yo había oído había sido disparado a ella. Tenía la garganta atravesada de parte a parte, y además de su doble herida que desangraba a borbotones, vomitaba sangre por la boca. Estaba enteramente muerta. Di un salto por encima de su cuerpo y pasé, pero el cuarto ofrecía el aspecto del más espantoso desorden. 2 o 3 muebles rodaban por el suelo, arrastraban por el pavimento las sábanas de las cuales se había asido el infeliz platero, cuyo cadáver tendido, con la cabeza apoyada contra la pared, nadaba en un mar de sangre que salía de 3 anchas heridas recibidas en el pecho. En la cuarta había quedado un largo cuchillo de cocina, del que no se veía más que el mango. Tomé la segunda pistola, que no se había disparado, sin duda porque la pólvora se había mojado, y me acerqué al platero. Efectivamente no estaba muerto. Al ruido que hice, al ruido de las tablas rotas sobre todo, abrió los ojos, que fijó un momento en mí, movió los labios como si quisiese hablar, y expiró. Este espantoso espectáculo me dejó casi insensato, y viendo que ya no podía socorrer a nadie, no experimentaba más necesidad que la de huir, y me precipité a la escalera, arrojando un grito de terror. En la sala interior había 5 o 6 aduaneros y 2 o 3 gendarmes que se apoderaron de mí. Yo no opuse ninguna resistencia, no era dueño de mis sentidos. Procuré hablar y solo pude lanzar algunos quejidos inarticulados. Vi tan solo que los aduaneros y gendarmes me señalaban con el dedo. A su vez me miré también, y estaba cubierto de sangre. Aquella lluvia tibia y abundante que había sentido caer sobre mí al través de los escalones de la escalera era la sangre de la Carconta. Yo entonces mostré con el dedo el lugar donde estaba oculto. ¿Qué quiere decir?, preguntó un gendarme. Un aduanero fue a ver lo que era. Quiere decir que ha pasado por aquí, respondió. Y mostró el agujero por donde efectivamente había yo pasado. Comprendí entonces que me tomaban por el asesino. Recobré mi voz. Recobré mis abatidas fuerzas. Me desembaracé de las manos de los 2 hombres que me sujetaban, exclamando: «¡No he sido yo! ¡No he sido yo!». 2 gendarmes me apuntaron con sus carabinas. «Si te mueves», dijeron, «eres muerto». «Pero», exclamé, «os repito que no he sido yo». «Eso lo dirás a los jueces de Nimes», respondieron. «Entre tanto, síguenos, y si quieres seguir nuestro consejo, no hagas resistencia ninguna». Ciertamente que no era esa mi intención, porque estaba aniquilado por el asombro y por el terror. Me pusieron grillos, me ataron a la cola de un caballo y me condujeron a Nimes. Había sido seguido por un aduanero que, habiéndome perdido de vista en los alrededores de la casa, sospechó que pasaría allí la noche
y fue a avisar a sus compañeros, que llegaron por mi desgracia en el momento en que sonó el pistoletazo y cuando recaían sobre mí todas las pruebas de culpabilidad. De modo que al momento comprendí que lo difícil me sería reconocer mi inocencia. Así pues, lo primero que pedí al juez de instrucción fue que buscase por todas partes un cierto abate Busoni, que la mañana de aquel triste día se había detenido en la posada del puente de Gard. Si Calderús había inventado una historia, si el abate no existía, sin remedio era perdido, a menos que Calderús no fuese preso también y todo lo confesase. 2 meses pasaron, durante los cuales debo decir en alabanza de mi juez que se hicieron todas las pesquisas posibles para hallar al abate que yo deseaba ver. Pero ya había perdido toda esperanza, y Calderús no había sido preso. Iba a ser juzgado en la primera sesión, cuando el 8 de septiembre, es decir, 3 meses y 5 días después del acontecimiento, el abate Busoni, a quien yo ya no esperaba, se presentó en la cárcel diciendo que había en Marsella sabido que un preso deseaba hablarle y que se apresuraba a complacerme. Ya podéis figuraos con qué afán le recibí. Le conté todo lo que había presenciado, la historia del diamante, que, como yo esperaba, era verdadera, y, como yo menos pensaba, creyó todo lo que le dije. Entonces fue cuando, arrastrado por su dulce caridad, reconociendo que no ignoraba las costumbres de mi país, pensando que el perdón del único crimen que había cometido podía venir tal vez de sus labios tan caritativos, le conté, bajo el sello de la confesión, la aventura de O'Teil con todos sus pormenores, de modo que lo que yo había hecho por arrebato obtuvo el mismo resultado que si hubiese sido hecho por cálculo. La confesión de mi primer asesinato, que yo no estaba obligado a confesarle, le probó que no había cometido el segundo, y se separó de mí encargándome que esperase, y prometiéndome hacer todo lo que estuviese en su poder para convencer a mis jueces de mi inocencia. Pronto vi que, en efecto, se había ocupado de mí, cuando vi dulcificarse gradualmente mi prisión, y cuando supe que iban a reunir el tribunal para juzgarme, en cuyo intervalo la providencia permitió que Calderús fuese preso en el extranjero, conducido a Francia, confesándolo todo y culpando a su mujer de haberlo pensado y de haberle instigado, de modo que fue condenado a presidio perpetuo, y yo fui puesto en libertad. —¿Y entonces? —dijo Montecristo— ¿fue cuando os presentasteis en mi casa con una carta del abate Busoni? —Sí, excelencia. Tomó por mí un interés que no puedo olvidar. Vuestro estado de contrabandista os va a perder, me dijo. Si salís de aquí, dejadlo. Pero, padre mío, ¿cómo queréis que viva y mantenga con decencia a mi pobre hermana? Uno de mis penitentes, me respondió, me ama sobremanera y me ha encargado que le busque un hombre de confianza. ¿Queréis ser vos ese hombre? Os dirigiré a él. —Oh, padre mío —exclamé—, ¡cuánta bondad! —¿Pero me juráis que no tendré nunca que arrepentirme? Entonces extendí la mano con solemnidad y quise jurar. —Es inútil —dijo—, conozco y amo a los corsos. Tomad mi recomendación. Y escribió algunos renglones que yo os entregué, y por los cuales vuestra excelencia tuvo la bondad de tomarme a su servicio. Ahora lo pregunto con orgullo a vuestra excelencia. ¿Ha tenido nunca alguna queja de mí? —No —respondió el conde—, y confieso con placer que sois un buen servidor, Bertuccio, aunque sois poco amigo de confianzas ajenas. —¿Yo, señor conde? —Sí, vos. ¿Cómo es que tenéis una hermana y un hijo adoptivo y nunca me habéis hablado ni de uno ni del otro? —Ay, excelencia, es que aún me queda por contaros la parte más triste de mi vida. Partí a Córcega porque tenía muchos deseos de ver y consolar a mi pobre hermana, pero cuando llegué a Rogliano hallé la casa vacía y una escena espantosa de la cual conservan aún memoria los vecinos. Había llenado de consternación la comarca. Mi pobre hermana, según mis consejos, resistía a las exigencias de Benedetto, que quería le diese a cada instante el dinero que había en la casa. Pero una mañana la amenazó y desapareció durante todo el día. La pobre Asunta lloró porque tenía para el infame un corazón de madre, y cuando llegó la noche le esperó sin acostarse. A las 11 entró con 2 de sus amigos, compañeros de todas sus locuras, y con maternal cariño Asunta le tendía los brazos, cuando se apoderaron de ella, y uno de los 3, creo que fue ese infernal Benedetto, dijo: «Señores, sería bueno darle tormento para ver si nos dice dónde tiene el dinero».
Casualmente, el vecino Basilio estaba en Bastia, en cuya casa se hallaba sola su mujer, que podía ver y oír lo que pasaba en casa de mi hermana. Dos detuvieron a la pobre Asunta, que no pudiendo creer en la posibilidad de tal crimen se sonreía. El tercero fue a barricar puertas y ventanas, y reuniéndose, al volver con los otros dos, ahogaron los gritos que el terror la arrancaba ante estos preparativos más graves. Acercaron los pies de Asunta al brasero para ver si al impulso del dolor lograban arrancarle el secreto de nuestro pequeño tesoro, pero en medio de la lucha prendió el brasero fuego a sus vestidos, y para no quemarse con ellos soltaron a la pobre paciente, que con sus vestidos inflamados corrió a la puerta que halló por desgracia cerrada, y se lanzó hacia la ventana que estaba barricada. Entonces la vecina oyó gritos espantosos de Asunta, que pedía socorro, oyó que se ahogaba su voz, que los gritos se trocaron en gemidos, y al día siguiente, después de una noche de terror y de angustias, cuando la mujer de Basilio se atrevió a salir de su casa y mandó abrir la puerta de nuestra casa por el juez, encontraron a Asunta medio quemada, pero respirando aún, y los armarios abiertos, de los que el dinero había desaparecido. En cuanto a Benedetto, salió de Rogliano para no volver a él jamás. Después de este día no le he vuelto a ver, y tampoco he oído hablar de él, porque habiendo sabido estas noticias, prosiguió Bertuccio, me decidí a presentarme a vuestra excelencia. No tenía que hablaros de Benedetto, puesto que había desaparecido, ni de mi hermana, puesto que había muerto. —¿Y qué habéis pensado de ese acontecimiento? —preguntó Montecristo. —Que era el castigo del crimen que había cometido —respondió Bertuccio. —Ah, esos Villefort son una raza maldita. —Lo creo —murmuró el conde con acento lúgubre. —Y ahora —replicó Bertuccio—, vuestra excelencia comprenderá cómo esta casa que no he visto hace tiempo, este jardín donde me he encontrado de repente y este sitio donde he matado a un hombre han podido causarme las sombrías emociones cuyo origen habéis querido saber, porque al fin yo no estoy seguro de que aquí, delante de mí, no esté enterrado el señor de Villefort en la fosa que él mismo cavó para su hijo. —En efecto, todo es posible —dijo Montecristo levantándose del banco donde estaba sentado—, aun cuando, añadió más bajo, el procurador del rey no haya muerto. El abate Busoni ha hecho bien en enviaros a mí. Habéis hecho muy bien en contarme vuestra historia, porque ya no tendré malos pensamientos respecto a este negocio. En cuanto a ese Benedetto tan infamemente desagradecido, ¿no habéis procurado saber su paradero ni lo que habrá sido de él? Jamás, porque si hubiese sabido dónde estaba, en vez de ir a buscarle, hubiera huido de él como de un monstruo. Pero felizmente jamás he oído hablar de él y espero que habrá muerto. —No lo esperéis, Bertuccio —dijo el conde—. Los malos no mueren tan fácilmente porque Dios parece protegerlos para hacerlos instrumentos de sus venganzas. —Bien sea —dijo Bertuccio—. El único favor que pido únicamente al cielo es no volver a verle jamás. Ahora —continuó el mayordomo bajando la cabeza—, todo lo sabéis, señor conde, sois mi juez en la tierra, como Dios lo será en el cielo. ¿No me diréis alguna palabra de consuelo? Tenéis razón, en efecto, y puedo deciros lo que os diría el abate Busoni. Ese a quien habéis dado muerte, ese Villefort, merecía un castigo por lo que a vos os había hecho y tal vez por otra cosa. Y Benedetto, si vive, servirá, como os he dicho, para alguna venganza divina, después de la que recibirá su justo castigo. En cuanto a vos, en verdad no tenéis que echaros en cara más que una cosa. ¿No os habéis preguntado jamás por qué, habiendo salvado la vida a ese niño, no le devolvisteis a su madre? En eso veo yo vuestro crimen, Bertuccio. Sí, señor, en eso falté, y ese es el verdadero crimen, porque he obrado muy mal en eso, porque una vez devuelta la vida al niño, no tenía que hacer más que devolvérselo a su madre. Pero para eso tenía que hacer pesquisas, llamar la atención, entregarme tal vez, y tenía miedo a la muerte. Deseaba la vida por mi amor propio de salir victorioso de una venganza, y luego después tal vez deseaba la vida por el natural apego que tenemos a la vida. Oh, yo no soy tan valiente como mi hermano. Bertuccio ocultó su rostro entre sus manos, y Montecristo fijó sobre él una larga e indefinible mirada. Después de un instante de silencio, más solemne aún por la hora y el sitio en que se hallaban: «Para terminar debidamente esta conferencia, que será la última sobre estas aventuras, señor Bertuccio», dijo el conde con acento de melancolía que no le era habitual,
Conservad bien en la memoria estas palabras, que varias veces he oído pronunciar al abate Busoni. Todo mal tiene dos remedios, el tiempo y el secreto. Ahora, señor Bertuccio, dejadme pasear un instante por este jardín, y lo que tanto os afecta a vos, actor de esta terrible escena, será para mí una sensación casi dulce, y que dará doble precio a esta propiedad. Los árboles, señor Bertuccio, solo gustan porque hacen sombra, y la sombra causa mucho placer porque está llena de fantasmas y visiones. Con este objeto compré un jardín creyendo comprar un simple huertecillo rodeado de 4 tapias y nada más. Pero de repente este huertecillo se trueca en un jardín lleno de fantasmas que no están en el contrato. Ahora pues, me gustan los fantasmas, pero nunca he oído decir que los muertos hayan hecho en 6000 años tanto daño como los vivos en un solo día. Volved a casa, señor Bertuccio, y dormid en paz. Y si vuestro confesor en el momento supremo es menos indulgente que lo fue el abate Busoni, mandadme llamar, si aún existo en el mundo, y os diré palabras que mecerán dulcemente vuestra alma en el momento en que esté pronta a ponerse en camino para emprender ese enojoso viaje que llaman la eternidad. Bertuccio se inclinó respetuosamente ante el conde y se alejó suspirando. Montecristo se quedó solo, y dando 4 pasos hacia adelante murmuró: «Aquí junto a este plátano la fosa donde fue depositado el niño. Allí bajo la puertecita por la cual se entraba al jardín. En aquel ángulo la escalera oculta que conduce a la alcoba. No creo tener necesidad de escribir esto en mi cartera, porque aquí tengo a mi vista, a mi alrededor, a mis pies, todo el plan en relieve». Y el conde, después de dar la última vuelta por el jardín, fue a buscar el carruaje. Bertuccio, que le veía pensativo, subió sin decir nada sobre el pescante al lado del cochero que dirigió el carruaje vía de París. Aquella misma noche, cuando llegó a la casa de los Campos Elíseos, el conde de Montecristo visitó toda la habitación como hubiera podido hacerlo un hombre familiarizado con ella después de muchos años. Ni una sola vez abrió una puerta por otra, y no siguió ni una escalera ni un corredor que no le condujese donde quería ir. Alí le acompañaba en esta revista nocturna, en la que el conde dio a Bertuccio muchas órdenes para el adorno o la nueva distribución de las habitaciones, y sacando su reloj dijo al negro: «Son las 11:30. Haydée no puede tardar en llegar. ¿Habéis mandado avisar a las camareras francesas?» Extendió Alí por única respuesta la mano hacia la habitación destinada a la bella griega, y que estaba de tal modo aislada que, ocultando la puerta detrás de una colgadura, se podía visitar toda la casa sin sospechar que había allí un salón y 2 cuartos habitados. Alí, repetimos, extendió la mano hacia la habitación, señaló el número 3 con los dedos de su mano izquierda, y sobre la palma de esta misma mano, apoyando su cabeza, cerró los puños. «Ah», dijo Montecristo acostumbrado a este lenguaje, «son 3 y esperan en la alcoba, ¿no es verdad?» «Sí», expresó Alí bajando la cabeza. «La señora estará fatigada esta noche», continuó Montecristo, «y sin duda querrá dormir. Que no la importunen para que hable, que las camareras francesas se contenten con saludar a su nueva señora y retirarse. Y estaréis en vela para que la criada griega no se comunique con las camareras francesas». Alí se inclinó, y pasados algunos momentos se oyó dar voces como de contraseña o llamada a la reja. Esta se abrió. Un carruaje rodó por la calle de árboles y se paró delante de la escalera. El conde bajó de su cuarto para recibir a la persona que salía del carruaje y dio la mano a una joven envuelta en una especie de capuchón de seda verde bordado de oro que la cubría la cabeza. La joven tomó la mano que la presentaban, la besó con cierto amor mezclado de respeto, y trocáronse algunas palabras llenas de ternura de parte de la joven y rebosando una dulce gravedad de parte del conde de Montecristo. Precedida entonces de Alí, que llevaba una antorcha de cera de color de rosa, la joven, en quien reconoceremos a la bella griega, compañera ordinaria de Montecristo en Italia, fue conducida a su habitación, de la cual salió poco después el conde para retirarse al pabellón que le estaba reservado. A las 12:30 de la noche, todas las luces estaban apagadas en la casa, y hubiérase podido creer que todos dormían. Fin de la sección 47.